a esta clase de profundización en temas de liderazgo para los miembros del Club de Liderazgo. Hoy vamos a hablar de algo bastante interesante. Hoy vamos a empezar a profundizar y a empezar a entrelazar los conceptos de liderazgo con conceptos profundos de programación neurolingüística. Y hoy vamos a iniciar hablando sobre el ámbito problema del liderazgo y cómo este se ve desde el enfoque de la programación neurolingüística. Bienvenida Mónica también, que veo que entró por ahí. Entonces, ¿qué es el ámbito problema y por qué tenemos que verlo? Si nosotros en la clase de la maestría tuvimos una clase especial, un seminario que se llamaba, si mal no recuerdo, las pruebas de liderazgo, ¿no? Y van a ver, los que se recuerden de esa clase, el paralelismo que puede haber en algunos conceptos, pero esta es una mirada distinta. Esto está basado en algunas teorías como la de Gilles-Pillot, que él decía que el liderazgo es crear un mundo al cual las personas deseen pertenecer. Y como consideraciones iniciales, mis líderes, a este ámbito, problema que vamos a tratar el día de hoy, bienvenidos los que se estén conectando por el live. Antes de conversar sobre ese ámbito, problema de liderazgo, vamos a definir cómo vamos a tratar el liderazgo en este contexto específico de esta clase. Y para este espacio específico, el liderazgo lo vamos a generalizar como el conjunto de capacidades más importantes que un mundo en constante cambio necesita. Entonces aquí ponemos en pausa un poquito el enfoque filosófico que le damos nosotros aquí en el club al liderazgo y vamos a centrarnos en las capacidades, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de esas capacidades, son las que generan resultados, porque al final de cuentas el liderazgo es servicio, el liderazgo es la capacidad de influir en las personas, pero también el liderazgo es la capacidad de generar resultados extraordinarios, ¿ok? ¿Cómo logramos esos resultados extraordinarios? Bueno, creando visiones poderosas, impulsando el compromiso del equipo, ¿ok? Y reconociendo necesidades reales, ¿ok? Si como líderes no podemos establecer una visión lo suficientemente poderosa como para que la gente quiera estar con nosotros, si nosotros no somos capaces de impulsar el trabajo en equipo y más bien trabajamos cada quien por su lado, cada quien por su cuenta, y si no somos capaces de reconocer necesidades reales, y esas necesidades reales son las que están atadas directamente al propósito, y por ende necesitamos un propósito que esté atado a esa visión, porque si no vamos a estar satisfaciendo sencillamente listas de quehaceres, y esas listas de quehaceres cuando no están enfocadas en principios, valores o no son prioritarias, lo que hacemos es perder el tiempo. Entonces, estos tres aspectos importantes del cómo liderar se dan de manera anidada, y ese es un término que vamos a usar mucho de ahora en adelante, ¿ok? Procesos anidados de la programación neurolingüística, ¿ok? Y se da de esta manera anidada en tres distintos espacios o ambientes desde la PNL, ¿ok? Pero esos son ambientes no físicos o perspectivas fundamentales, como las llamó Nichols. Y de hecho vamos a profundizar un poquito en las teorías de Nichols sobre estos espacios elementales, ¿ok? Estas perspectivas de las que hablaba Nichols tienen un enfoque de un liderazgo como en tres niveles. Un primer nivel llamado, un primer nivel llamado microliderazgo, un segundo nivel llamado el macroliderazgo y un tercer nivel llamado el metaliderazgo. Y ese metaliderazgo, como lo establece Nichols, se parece un poco al metaliderazgo del líder activo, ¿ok? O la tercera obra metodológica, nuestra tercera metodología de metaliderazgo, pero en el caso del metaliderazgo, del enfoque del líder activo, es mucho más profundo, ¿ok? Cuando hablamos de metaliderazgo, vamos a ir desde lo más alto, desde lo más grande hasta lo más chico. Cuando hablamos del metaliderazgo, decimos que se aplica o se apalanca en un movimiento multidimensional que exige una visión clara y a largo plazo. Promueve cambios estructurales que afectan a un gran número de personas. En este nivel, vincula a los individuos con el entorno para empezar a transformar el entorno y comenzar a hacer eso que nombraban Gilles-Pillot, que decía que una de las misiones fundamentales del líder es crear espacios que la gente desee pertenecer a ellos. Si ya por sí el ser humano es un ser humano gregario,
y ya de por sí el ser humano quiere pertenecer a cosas que tengan valor. Entonces un plus adicional del liderazgo es no solamente brindar el espacio, sino hacerte partícipe de ser tú el co-creador de ese espacio de desarrollo, de ese espacio de alto impacto. Cuando hablamos ya del espacio del macroliderazgo, se centra en encontrar oportunidades, explotarlas y crecer con esas oportunidades. Aquí se descubren nuevos caminos y se construye una cultura sólida. Aquí la palabra clave es cultura. Aquí se genera una cultura que nos ayude a trascender. Nos aseguramos que todos están alineados con la visión del metaliderazgo, ¿ok? De tal manera que todos los que están a bordo sean los que están alineados con esa visión. Es decir, todos los que estén a bordo son los que necesitamos que estén a bordo. Y cuando bajamos al primer nivel, que sería el del microliderazgo, en esta perspectiva nos centramos en elegir el o los estilos de liderazgo que necesitamos para alcanzar las metas. Aquí creamos la magia de los resultados. Hacemos que las cosas sucedan sin pensar ahorita en el metaliderazgo. No medimos el impacto, solamente actuamos. Es decir, aquí el liderazgo es un poco más transaccional, aquí el liderazgo es un poco más de obtener objetivos, porque es importante para poder llegar a un metaliderazgo, un liderazgo más allá de los objetivos. Primero tenemos que ser unos realizadores de objetivos. Tal cual como se observa en la pirámide de necesidades de Maslow. Nadie puede pensar en trascendencia con el estómago vacío. Entonces, en esa escala de necesidades de Maslow, tenemos que empezar por lo más básico. Tenemos que ser garantes de nuestro sustento, de saber que tengo las necesidades mínimas básicas cubiertas, para después empezar a decir, bueno, quiero agregarme con otras personas, quiero asociarme con otras personas, quiero ser reconocido, quiero ser respetado. Pero si usted no tiene ni qué comer, créeme que no va a estar pensando en trascender, está pensando en qué va a cenar hoy y qué carrizo voy a desayunar mañana. Y aquí vamos a ir creciendo. Para estos tres niveles, hay una pregunta clave para poder enfocarnos en el nivel donde estamos. Para el microliderazgo, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las cosas que tengo que hacer de manera exitosa, de manera de altísima calidad, para poder ir de alguna manera transformando ese microliderazgo en cosas más importantes que apunten hacia ese macroliderazgo, que es cuando ya es saber el cómo hacer las cosas? ¿Ok? Porque yo sé qué es lo que tengo que hacer, pero a veces no sabemos el cómo tenemos que hacerlas. Y a veces sabemos el qué hacer y las hacemos, pero no hacemos ese ejercicio de tratar siempre de buscar mejores maneras de hacerlo. Y ya cuando hablamos de metaliderazgo, la pregunta mágica es, ¿para qué hay que hacerlo? ¿Ok? Si no hay un para qué claro, los cómo van a ser difuntos y nadie va a saber qué hacer. ¿Ok? Ahora bien, mis líderes, cuando hablamos del ámbito problema, nos situamos nosotros como líderes en el medio. Esto se da la mano un poco con la teoría de campo de Lewin, que también hemos tenido un par de sesiones en las cuales ha salido eso, la teoría del campo. Y en ese campo donde nosotros como líderes buscamos transformar, buscamos de alguna manera gestionar cambios de impacto, tengo que de alguna manera interactuar con cuatro espacios. El primer espacio soy yo mismo, el self, del que hablaban los filósofos existencialistas. Tengo que enfrentarme al sistema, tengo que tener objetivos en cada nivel y tengo que tener conciencia de mi interacción con otros. ¿Por qué? Porque si no tengo interacción con otros, el sistema no va a servir y los objetivos van a ser de escasa trascendencia o de muy bajo impacto. Entonces, si nosotros vemos este espacio en el cual nosotros ejercemos nuestro liderazgo y se dan estos problemas o está este ámbito problema, obviamente esto se da en los tres espacios que venimos viendo, tanto en el microliderazgo como en el macroliderazgo como en el metaliderazgo. Entonces vamos a ir viendo cómo se empieza a anidar
esta función, comenzando por el microliderazgo. Cuando hablamos del microliderazgo o el ámbito problema del metaliderazgo, vamos a empezar desde arriba, vamos a tomar como ejemplo a Mahatma Gandhi. Ponemos a Gandhi en el medio, vemos el sistema, los objetivos, el trato con otros y el self o el mismo de Gandhi. Si nosotros decimos que el sistema era un sistema global de gran impacto, que era el Imperio Británico. Cuando hablamos de los objetivos, el objetivo era la materialización de una visión. ¿Y cuál era esa visión en términos simples? Una India libre y unida. Que por cierto, India está a punto de cambiar el nombre. No lo va a cambiar, realmente va a retomar su nombre histórico, el nombre que tenía la India antes de ser invadida por el Imperio Británico. Cuando hablamos de los otros, hablamos de comunidades. Y en esta visión de Gandhi habían dos grandes comunidades que eran los británicos y los hindúes. Y el sí mismo, en cómo se veía Gandhi en este metaliderazgo, tenía que ver con su misión, atada por supuesto a un propósito trascendente de gran envergadura, que era el movimiento de la no violencia. Ese era el instrumento, ¿ok?, que transmitía Mahatma Gandhi. Cuando vamos ahora, mis líderes, al ámbito problema, desde el macro liderazgo, vamos a tomar como ejemplo la transición que hubo en Apple cuando salió Steve Jobs y entró John Sculley. Igualito, partimos de los mismos cuatro: sistema, objetivos, otro y uno mismo. Cuando hablamos de sistema, en este ejemplo es la estructura organizativa. Y en esa estructura organizativa, el enfoque era equipos descentralizados. Porque uno de los motivos por los cuales Steve Jobs sale, esa vez que salió de Apple, de su propia empresa, era porque era todo totalmente centralizado en él. Por lo cual no había libertad creativa, por lo cual todos los proyectos tenían que pasar por la mano de Jobs. Y por supuesto, cuando eso ocurre, la empresa se torna una empresa burocrática y lenta, que fue lo que casi hace que Apple quebrara en su oportunidad. Cuando hablamos de los objetivos, en este punto específico, en el caso de Apple, se trataba o giraba en torno de los itinerarios, ¿ok? Y ese itinerario era específicamente para el desarrollo de lo que se llamó el Macintosh, uno de los éxitos más grandes a nivel de PC, ¿ok?, en el mundo de la computación. Cuando hablamos de la interacción con otros, el enfoque fue la cultura organizacional. Apple cambió su estructura organizativa, su cultura, y se concentró en dos grandes grupos: los diseñadores y los ingenieros de alta tecnología. Los diseñadores, porque una de las visiones que se tenía a nivel macro de la empresa era que la computadora no solamente tenía que ser funcional, sino que tenía que ser bonita. Porque antes los equipos de computación eran equipos de trabajo que no tenían que ser bonitos. Pero vino Apple y dice, ¿y por qué no lo hacemos funcional y que también sea bonito? Entonces el enfoque en la cultura organizacional fue un diseño bastante llamativo y un hardware que de verdad fuese el mejor de mercado en su época. Y el self, que sería la función de Sculley como CEO de la compañía, era su rol enteramente de director ejecutivo. Y aquí es importante en este ejemplo, porque a veces pasa que aunque el líder tenga clara cuál es su self o qué es lo que tiene que aportar, en este caso una función como CEO, a veces vemos líderes que no están haciendo la función que de él se pretende o de que él se espera y empieza a tocar áreas por el tema de vamos a colaborar y lo que terminamos es empastelando el asunto. ¿Ok? Es importante determinar cuál es mi función como líder y ejercer. Y el ámbito problema del microliderazgo, vamos a tomar un ejemplo de Disney, ¿ok? Que de Disney pudimos haber sacado macroliderazgo y metaliderazgo, pero me pareció interesante este ejemplo, ¿ok? Partiendo de sistema objetivo, otro y uno mismo, como lo veníamos viendo. En el contexto de sistema, es el contexto ambiental específicamente de la sala de guionistas. Estamos hablando de un punto histórico de Disney, ¿ok? El objetivo específico era la generación de nuevas ideas y ser muchísimo más innovadores, ¿ok? El trabajo con otros
era un trabajo específico de los filtros perceptuales, del cómo estaban percibiendo la realidad los guionistas, ¿ok? Para poder, y aquí fue donde nació el famoso, que lo hemos visto en clase, en la clase de ideas, de la metodología Piensa, los tres espacios de Disney, que es el crítico, el soñador y el realista. Y fíjese qué interesante en esta parte, porque el uno mismo de Disney era su estado, ¿ok? Su estado presente y su estado actual, y las habilidades que ponía al servicio de su empresa, que básicamente eran creatividad y comunicación, es decir, ser cada vez más creativos y saber comunicar las ideas. Importante aquí, mis líderes. En ese contexto ambiental de la sala de guionistas, el impulso de creatividad y comunicación que les dio, que le impulsó Disney, Walt Disney, fue: vamos a hacer guiones, muchos guiones, guiones cortos, guiones largos, para hacer cortos, para hacer largometrajes. Quiero que saquen guiones. Y por supuesto, no todos los guiones fueron buenos, pero les permitió a los guionistas atreverse a salir de las historias que ya estaban contadas y empezar a arriesgarse a contar nuevos tipos de historias. ¿Qué hizo? Que las historias tuvieran muchísima más riqueza, que tenía que transformarse en algo visual, por lo cual se tuvo que hacer un esfuerzo considerable en cómo podríamos animar. Porque Walt Disney decía: no podemos tardarnos 6 años en hacer una película animada. Disney no puede sacar una película animada cada 6 años, que era lo que se tardaba antes cuando se hacían los dibujitos a mano. Entonces, ¿qué impulsó esto? Esto impulsó desde el microliderazgo a ir impulsando la creación de nuevos guiones, que a su vez la gran cantidad de guiones ameritaba o demandaba una gran cantidad de animación, y es cuando Disney hace una revolución, ¿ok? En cuanto a cómo se hacía la animación a mano. Por supuesto, eso hubo una transformación a nivel de macroliderazgo en Disney que hizo que cambiara por completo la cultura, ¿ok? De Disney, la cual los hizo ser por muchísimos años la compañía más creativa del planeta y que generaba un éxito tras otro y que eran los número uno en esa área de animación. Vamos a seguir profundizando. Hablemos entonces de los aspectos del liderazgo en relación con el propio yo. Tenemos el yo, aquí estamos, si van viendo visualmente, mis líderes, vamos a desmembrar los 4 espacios. El primer espacio del yo, ese yo es expresado en relación a microliderazgo, uno mismo como individuo con respecto a la propia historia personal. Es decir, conócete a ti mismo. Mi historia, ok, es el reflejo de lo que soy hoy. Y lo que soy hoy tengo que buscar la manera de ponerlo al servicio de las personas que están cerca de mí, para poder entregar algo que vaya al macro liderazgo, que es el propio papel con respecto a la organización. Es decir, ¿cómo empiezo yo a impactar desde el espacio que sea que me toque de trabajar dentro de la organización para comenzar a dar aportes importantes a la organización? Y ya en el enfoque del meta, la propia misión con respecto a un sistema mayor. Es decir, en el micro es quién soy yo y quién estoy siendo para hacer mejores aportes, ¿ok? A la organización, y luego cómo todos sumamos a esa organización y cómo esa organización va a impactar en el entorno. Repito otra vez. ¿Cuál va a ser mi impacto de la organización? Y una vez que yo impacte en la organización, ¿cuál va a ser el impacto de la organización en el sistema mayor? Para ser empresas líderes y para ser empresas que estén en la vanguardia en el mercado, quiere decir que las partes, que eso sería ya teoría de sistemas, que son todos los individuos que conforman el trabajo en equipo o el equipo de trabajo, tienen que ser personas que estén haciendo aportes más allá de sí mismos, ¿ok? Para que se cree esa cultura que sea capaz de cambiar el entorno. Todo el proceso debe verse como etapas interconectadas, pero que no se contaminan unas con otras. ¿Se acuerdan del crítico soñador y realista? Partimos del pensamiento en 3 espacios distintos, ¿ok? Pero ningún espacio debe contaminar al otro.
El líder debe ser capaz de entender el proceso y poder ir desbloqueando esos niveles, tanto micro como macro como meta, para luego poder pasearse entre ellos, ya que la materialización de la visión pasa necesariamente por ese vínculo de retroalimentación en cada uno de los espacios, micro, macro y meta. Ahora, aspectos de liderazgo en relación con los objetivos. Bueno, objetivos definidos en relación a, si lo vemos de la parte micro, objetivos muy específicos que conforman el itinerario y aportan al crecimiento colectivo de la organización. Si lo vemos desde el enfoque macro, el itinerario de objetivos necesarios para poder manifestar la visión. Y si lo vemos desde el enfoque meta del liderazgo, la visión del proyecto a plazos mucho más amplios. Aquí podríamos medir los objetivos como objetivos a corto, mediano y largo plazo. Los objetivos parten de un propósito claro, el cual debe estar definido antes de iniciar el proceso de creación de cualquier estrategia. En este punto, la clave está en, una vez establecido el propósito, centrarse en las prioridades. Si nos recordamos de nuestro querido Stephen Covey, hábitos 2 y 3, se debe siempre comenzar con un fin en la mente y siempre colocar primero lo primero, enfocado siempre en el cuadrante 2. Obviamente, con nuestro querido amigo Pareto llevándonos de la mano. Cuando hablamos de los aspectos de liderazgo en relación con los otros, entendidos con respecto a micro, macro y meta, si partimos del micro, son los filtros perceptuales, estilo de pensamiento, las creencias y los valores, ambientes frecuentados y ambientes que podemos construir. Recuérdense, líderes, que no solamente es hacer conciencia de en qué ambientes me estoy desarrollando, sino que también tengo que ir viendo qué ambientes necesito construir yo, ¿ok? Para potenciar mi crecimiento. Cuando hablamos del aspecto macro, ya hablamos de cultura, historia, asunciones y presuposiciones hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de cultura, ya estamos hablando de la construcción de un espacio potenciador. Y ya cuando pasamos al nivel del meta, ya hablamos de comunidad. ¿Y qué es una comunidad, mi líder? La suma de varias culturas. ¿Ok? Eso es importante, lo vimos cuando vimos negociación. Mezcla de influencias culturales al sistema más amplio. Es no solamente cuando yo influyo en mi en mi empresa, sino cuando otras empresas nos pueden influir y nosotros influimos sobre el mercado. Lo más importante a considerar con respecto a los otros tiene que ver con el factor relacional del liderazgo y la manera en que se anidan los niveles. Desde el micro, cómo percibo mi entorno, ya que de esto dependerá mi trato y relación con las personas que me están ayudando, la cual a su vez impactará en la cultura que al final de cuentas va a determinar el tipo de comunidad que vamos a hacer y quien a su vez va a determinar la calidad de los resultados. Esto, mis líderes, es lo que define los topes. ¿Se acuerdan de la primera ley de Maxwell? La ley del tope. Pues en el micro tenemos un tope, en el macro tenemos un tope y en el meta tenemos un tope. Para poder pasar del micro al macro hay que romper ese tope. Y para poder pasar del macro al meta también hay que romper otros topes. Y recuérdense que una vez que nosotros desbloqueamos un nivel, no es que pasamos de micro a macro y ya no volvemos a tocar micro. El macro se alimenta de las acciones del micro y la meta se alimenta de las acciones que hagamos en el macro. Espero que se vaya captando eso ahí. Aspectos de liderazgo en relación con el sistema. Este sistema es percibido como, desde el ámbito del micro, aspectos de liderazgo en relación con el sistema completo, buscar el pleno entendimiento del sistema y cómo interactúo yo con él. Hay que entender cómo funciona el sistema para poder integrarnos a él y luego poder pensar en cambiarlo. Estructura, cuando vamos al macro, es la estructura organizativa con conciencia de las oportunidades de expansión que tengo que aprovechar y que tengo que desarrollar. No es solamente aprovechar las oportunidades, es ser capaces de crear oportunidades nuevas. Cuando hablamos ya de la meta,
del metaliderazgo en relación con el sistema, es una red global de personas y acontecimientos que nos rodea y que genera, y que nosotros somos los principales generadores de impacto de esa figura. Entender el proceso como parte de un sistema mayor nos permite entregar lo mejor de nosotros para que toda esa maquinaria que está bien engranada continúe funcionando. Ese continuo movimiento nos retroalimenta y nos fortalece. Nuestro crecimiento eleva constantemente nuestro tope si lo hacemos bien, pero también nos puede jugar en contra y hacernos retroceder si lo hacemos mal. Entonces, fíjense, mis líderes, ¿cómo creen ustedes que se integra todo esto? Se integra en un sistema anidado que se ve más o menos así. Tenemos el yo, los objetivos, el sistema.